análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. El maestro Alfonso Zárate es analista de Contraportada. Maestro Zárate, ¿cómo ve la disputa en el PAN? Bueno, primero la veo con una sorprendente rudeza, con una gran aspereza, y no deja de sorprender por tratarse del Partido Acción Nacional. Es decir, estábamos acostumbrados a que las disputas en el Partido de la Revolución Democrática se dieran de una manera muy violenta, muy agresiva, pero esto no era la costumbre del Partido Acción Nacional, y yo me pregunto, ¿cuándo dejó el PAN de ser esa oposición leal, ese cuidado de las normas y de las formas, para empezar a disputar de esta manera tan agresiva las posiciones políticas? Y me parece que la respuesta tiene que ver con un momento de quiebre en Acción Nacional. Ese momento de quiebre, creo yo, se dio en 1982 con la expropiación de la banca. Es decir, en el momento en que López Portillo anuncia la expropiación de los bienes de la banca, hay un sector de hombres muy poderosos afectados por esta decisión, que habían hecho negocios impresionantes al amparo de los gobiernos del PRI, pero que en ese momento piensan que el PRI ya no es de fiar, que la Constitución le da poderes extraordinarios al titular del Ejecutivo, que pueden implicar que de la noche a la mañana decrete la expropiación de bienes tan importantes como los de la banca. Y entonces algunos de estos hombres importantes piensan que necesitan una plataforma política para disputarle el poder al PRI, y esa plataforma política va a ser el Partido Acción Nacional, el más cercano a su ideología, a sus intereses. Desde luego, esta irrupción es encabezada por Manuel de Jesús Cloutier, pero no es el único. Hay varios dirigentes importantes en distintas entidades federativas, significativamente en Chihuahua, que deciden que algunos de sus funcionarios, algunos de los, directivos de sus empresas, es decir, no empresarios, sino funcionarios de las empresas, que tienen un perfil atractivo desde el punto de vista electoral, que tienen un buen discurso, puedan convertirse en candidatos. Es el caso de Pancho Barrio, en donde Barrio es impulsado por empresarios chihuahuenses para ser candidato a Ciudad Juárez primero y después a la gubernatura de Chihuahua. Entonces yo creo que a partir de ese momento el partido de los místicos del voto es penetrado por pragmáticos, por oportunistas. Muchos de ellos lo que quieren solamente es alcanzar posiciones de poder para hacer lo que habían hecho antes, que es negocios desde el poder. Lo hacían con el PRI, hacerlo con el PAN, y ahí también se empieza a percibir una diferencia muy interesante, porque digamos los panistas doctrinales se quedan en los espacios del Congreso, en donde tienen mucha experiencia, el Parlamento, la creación de leyes, pero en las posiciones de poder ejecutivo, desde presidencias municipales hasta gubernaturas, ahí van estos personajes, digamos estos neopanistas. Y bueno, lo que tenemos hoy es que, a diferencia de hace unas décadas, cuando en el PAN no había estas disputas agrias, entre otras cosas, porque de cierta manera las disputas eran por candidaturas testimoniales, es decir, sabían que finalmente no tenían oportunidad de alcanzar el poder, sino era más bien esta conciencia crítica. Pero a partir del momento en que el PAN empieza a ganar posiciones reales y a disputar esas posiciones, entonces empieza a ser muy atractivo y las disputas se empiezan a convertir en disputas mucho más agrias. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora, especialmente yo diría de parte del grupo de Felipe Calderón, representado en este caso por Ernesto Cordero. Creo que ese es el grupo que tiene mayor virulencia en su descalificación a Gustavo Madero, pero ciertamente lo que encontramos es una disputa muy a la cual no nos había acostumbrado el Partido Acción Nacional. Y otra cosa que parece interesante de decir es que en esta disputa juega también el gobierno federal del presidente Peña. Es decir, que de alguna manera los operadores de Peña saben que es mucho más interesante para ellos que Madero se reelija a que llegue Cordero, porque Cordero ha estado insistiendo una y otra vez en que quiere a un partido más confrontado con el poder público, menos al servicio de estos intereses,
y en esa medida, si algo puede jugar el gobierno federal, lo va a jugar también a favor de Madero. ¿Qué desenlace espera, maestro Zárate, en términos de la cohesión interna? Yo creo que el partido está, digamos, muy lastimado, en primer lugar, por lo que ha ocurrido en el pasado. Yo creo que muchos simpatizantes, militantes del Partido Acción Nacional, miembros de clases medias, educadas, ascendentes en diferentes partes del país, se desilusionaron con el desempeño en la presidencia de los gobiernos de Fox y de Calderón. Se decepcionaron también, por ejemplo, en el famoso Corredor Azul, que incluía Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Atizapán, etcétera, porque después de darle el apoyo a Acción Nacional y de refrendarlo periodo tras periodo, al final de cuentas se encontraron que estas autoridades municipales no hacían las cosas diferentes a las que hacían los del PRI. Así que yo veo por una parte un enorme desencanto que creo que se expresó precisamente en la revisión de su padrón electoral, que lo redujo sustancialmente. Da la impresión de que muchos que simpatizaban con Acción Nacional decidieron que ya no querían nada con su partido, y me da la impresión de que no se van a ninguna otra fuerza, simplemente es el desencanto, la frustración, y que quizá inclusive se abstengan de votar en las próximas elecciones. Ya eso se agrega a esta disputa, que me parece que es una disputa mucho más en la cúspide del partido, entre estos dos grupos por el control de un aparato que es muy jugoso, porque la presidencia del partido implica no solamente el disponer de los cuantiosos recursos de las prerrogativas, sino también de tener una influencia en la selección de candidatos a legisladores locales, a legisladores federales, a presidentes municipales, a candidatos a gubernaturas, y desde luego el presidente de Acción Nacional tiene también por estatutos el privilegio de designar, dice el estatuto, previa consulta, pero no es una consulta vinculante, previa consulta a los coordinadores parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados. Así que lo que está en juego es muy importante, y de ahí también la explicación de la aspereza con la que se está dando esta disputa. Vamos a ver en qué termina. Maestro Zárate, su pronóstico, ¿quién gana, Cordero o Madero? Mi pronóstico es que gana Madero. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, maestro Zárate, analista en Contraportada.